El amor no siempre es un refugio. A veces, es otra forma de guerra. En los tiempos del virreinato, donde el honor pesaba más que la vida, una mujer decidió borrar su nombre para sobrevivir al frente de batalla. Pero ocultarse de un ejército es más fácil que ocultarse de la mirada de un hombre que lo ha jurado todo al deber. Hoy te traemos una historia donde el fuego no solo está en los cañones, sino en un secreto que podría costar la vida. Antes de comenzar, si te apasionan estas historias de amor que desafían al tiempo, te pido que nos dejes tu like y te suscribas. Tu apoyo es el combustible que hace que este canal crezca para seguir publicando material como este. Ahora sí, comencemos con nuestra historia de hoy. Fuego entre banderas. El viento de la llanura traía olor a tierra húmeda y pólvora vieja. El campamento despertaba antes que el sol, como si la guerra no concediera ni siquiera el consuelo de la noche. Los hombres se movían con torpeza, envueltos en mantas ásperas, mascullando órdenes que ya eran rutina. Nadie hablaba de miedo, pero todos lo conocían. Entre ellos, uno más. O eso creían. Inés ajustó el vendaje de su pecho con firmeza. Cada mañana repetía el mismo ritual: ocultarse. Borrar cualquier rastro de lo que era. Convertirse en lo que el mundo aceptaba. Un soldado. Había aprendido a caminar distinto, a escupir al costado, a no sostener la mirada más de lo necesario. Su voz, cuando hablaba, era más grave de lo natural. Sus manos, aunque firmes, todavía traicionaban en los gestos una delicadeza que la guerra no había logrado arrancarle del todo. De la Cruz. La llamó un cabo, a formar. Ella asintió sin responder. Ese nombre no le pertenecía, pero ya se había acostumbrado a él. El verdadero había quedado en Buenos Aires, junto con una vida que había terminado la noche en que decidió huir. Nadie en el regimiento sabía que era mujer. Nadie, salvo una persona. Y eso la inquietaba más que cualquier batalla. El general Tomás de Alvear. Lo había descubierto hacía semanas, en una situación que Inés todavía no lograba borrar de su memoria. No fue un error torpe, ni un descuido evidente. Fue algo más sutil. Una herida. Un soldado había caído durante una escaramuza menor. Inés lo había arrastrado fuera del alcance enemigo, como había hecho tantas veces. Pero al intentar vendarlo, el joven comenzó a desangrarse con rapidez. No había tiempo para pudor. Ni para máscaras. Inés actuó. Y cuando levantó la vista, él estaba allí. Observándola. No dijo nada en ese momento. Ni gritó, ni la acusó. Solo sostuvo su mirada con una intensidad que la dejó inmóvil. Más tarde, la mandó llamar. Aquella fue la primera vez que Inés sintió verdadero miedo desde que había llegado al frente. Entró a la tienda del general con paso firme, aunque por dentro todo en ella se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Tomás estaba de pie, de espaldas, observando un mapa extendido sobre la mesa. «Cierre la entrada», ordenó sin girarse. Inés obedeció. El silencio se volvió pesado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó él finalmente. «No entiendo, mi general». Tomás se volvió. Sus ojos eran oscuros, serenos, pero no indiferentes. «¿Cuánto tiempo lleva fingiendo?», no había forma de negar. Inés sostuvo su mirada. «Lo suficiente». Hubo un instante en que el aire pareció detenerse entre ambos. ¿Por qué? La pregunta no fue dura. Fue sincera. Y eso la desarmó más que cualquier acusación. «Porque no tenía otro lugar», respondió ella, sin bajar la voz. «Porque la guerra me aceptó antes que la sociedad». Él la observó con detenimiento, como si intentara descifrar algo más profundo que sus palabras. «Si alguien más lo descubre, lo sé, podrían fusilarla, lo sé». Entonces ocurrió algo que Inés no esperaba. El general suspiró. Y desvió la mirada. «No diré nada». El alivio fue inmediato, pero no completo. «Gracias. Mi general, no me agradezca todavía».
respondió él. A partir de ahora, estará bajo mi supervisión directa. Eso no era protección. Era vigilancia. ¿Desconfía de mí? Desconfío de todos. Inés asintió. Entonces no soy especial. Él la miró de nuevo. Y por primera vez hubo algo distinto en sus ojos. No. No lo es. Pero ambos sabían que no era cierto. Los días siguientes cambiaron. No en apariencia. El campamento seguía igual. Las órdenes, las guardias, el entrenamiento. La guerra avanzaba lenta, como una tormenta que se niega a desatarse por completo. Pero entre ellos, algo se había alterado. Tomás comenzaba a observarla más de lo necesario. No de forma evidente. No de un modo que otros pudieran notar. Pero Inés lo sentía. En la forma en que su mirada se detenía un segundo más. En cómo corregía sus movimientos durante el entrenamiento con una cercanía que rozaba lo indebido. En el silencio que compartían cuando nadie más estaba cerca. Y eso la incomodaba. No por miedo, sino por algo peor. Porque empezaba a afectarla. Una tarde, mientras el sol caía bajo, fueron asignados a revisar una posición adelantada. No era una misión peligrosa, pero sí solitaria. Caminaron en silencio durante largo rato. Hasta que él habló. No parece temerle a la guerra. Inés no lo miró. Le temo a otras cosas. ¿Cómo cuáles? Ella dudó. A volver atrás. Tomás asintió levemente. La guerra es una forma de huida, para algunos, respondió ella. Para otros, es lo único que queda. Se detuvieron. Desde esa altura, el paisaje se extendía vasto y desolado. No debería estar aquí, dijo él, más para sí que para ella. Inés giró entonces. ¿Y dónde debería estar? Tomás no respondió de inmediato. En un lugar donde no tenga que ocultarse. Ella sonrió apenas. Ese lugar no existe. El viento levantó polvo entre ellos. Y por un momento, no fueron general y soldado. Fueron dos personas cansadas. ¿Tiene familia? Preguntó él. La pregunta la atravesó. No. No era del todo verdad. Pero era suficiente. Tomás asintió. Yo sí. Ahí estaba. La línea invisible. La barrera que no debía cruzarse. Mi esposa está en Buenos Aires, continuó él. Es una mujer correcta. Inés sintió algo incómodo en el pecho. No celos. No todavía. Pero algo parecido a una advertencia. Entonces tiene algo a lo que volver. Tal vez. Ese tal vez quedó flotando entre ellos. Y fue más peligroso que cualquier certeza. Esa noche, Inés no pudo dormir. Escuchaba los sonidos del campamento, respiraciones, ronquidos, el crujir del fuego. Pero en su mente, todo giraba en torno a una idea que no debía existir. El general. No como autoridad. No como figura. Sino como hombre. Se obligó a apartar ese pensamiento. Era absurdo. Peligroso. Y sobre todo, imposible. Pero el corazón no entendía de órdenes. Ni de jerarquías. A la mañana siguiente, cuando volvió a verlo, algo había cambiado. No en él. En ella. Porque ahora lo veía. De verdad. Y eso, era el inicio de algo que no podría controlar. Los hombres seguían riendo con crudeza, el olor a cuero mojado persistía en las carpas, y el cielo, siempre vasto, seguía extendiéndose indiferente sobre sus cabezas. Pero ahora, cada espacio tenía una presencia. La de él. Inés lo evitaba, o al menos, eso intentaba. Cumplía sus tareas con precisión, respondía con frases breves y procuraba no coincidir a solas con el general más de lo necesario. Pero cuanto más buscaba distancia, más evidente se volvía su cercanía. Tomás también había cambiado. No en su porte, seguía siendo firme, contenido, respetado, sino en los silencios.
Se detenía a observar más de lo debido. Corregía a otros soldados con dureza, pero con De la Cruz, su tono era distinto. Más bajo. Más controlado. Como si temiera algo que no podía permitirse. Y eso no pasó desapercibido. Ese De la Cruz tiene suerte, murmuró un soldado una tarde, mientras limpiaban armas. El general lo tiene entre ojos. Otro intervino. O entre cejas. Nunca vi que alguien le hable tan cerca sin que lo mande al demonio. Rieron. Inés sentía la mirada de sus compañeros, que creían que el general era menos rudo con él, no sabían que él no era un hombre. La guerra enseña a sobrevivir, pero no a disimular lo que se siente. Días después, llegó una orden inesperada. Una avanzada debía partir al amanecer. Un grupo reducido, rápido, silencioso. Y el general iría al frente. Cuando se anunció la lista, Inés sintió el peso de algo inevitable. Su nombre estaba allí. Partieron antes de que saliera el sol. El aire era frío, denso, como si anticipara lo que vendría. Cabalgaron durante horas sin hablar demasiado. El terreno se volvía más áspero a medida que avanzaban y el peligro más cercano. No era una misión gloriosa. Era necesaria. Y eso la hacía más peligrosa. Al caer la tarde, montaron un campamento precario entre unas elevaciones rocosas. El lugar ofrecía protección, pero también aislamiento. Demasiado aislamiento. Inés descendió de su caballo con rigidez. Había sentido la mirada del general durante todo el trayecto. No constante, pero presente. Siempre presente. Esa noche, el fuego fue pequeño. Apenas lo suficiente para calentar algo de comida y mantener alejados a los animales. Los hombres se acomodaron en silencio. El cansancio pesaba. Pero el sueño no llegaba. Inés se apartó un poco del grupo, fingiendo revisar su equipo. Necesitaba aire. Distancia. Un momento en el que no estuviera siendo observada. No debería alejarse tanto. La voz de Tomás llegó sin aviso. Ella no se giró de inmediato. Estoy a unos pasos, mi general. A veces eso es suficiente. Ahora sí lo miró. Él estaba de pie, con la sombra del fuego marcando los ángulos de su rostro. Había algo distinto en su expresión. Algo más cansado, o más sincero. ¿Me sigue vigilando?, preguntó ella. Sí, la respuesta fue directa. Sin adornos. Y sin embargo, no sonó a orden. Inés bajó la vista un instante. No soy un riesgo, no es eso lo que me preocupa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Entonces, ¿qué es?, preguntó ella, suavemente. Tomás tardó en responder. Que olvide quién es. Inés sintió el golpe de esas palabras. Yo no lo olvido. Sus miradas se encontraron. Y esta vez, nadie desvió primero. Usted también debería, dijo ella. El aire se tensó. ¿Qué cosa? Que soy solo un soldado. Eso fue lo más cerca que estuvieron de nombrarlo. Y fue suficiente para hacerlos retroceder. Esa noche, el ataque llegó. No con estruendo. Con sigilo. Un disparo rompió el silencio, seguido de gritos, caballos desbocados y órdenes entrecortadas. Inés reaccionó al instante. Se lanzó al suelo, rodó detrás de una roca y cargó su arma con movimientos precisos. Su mente se vació de todo, excepto de lo necesario para sobrevivir. Pero en medio del caos, lo buscó. Lo encontró a unos metros, dando órdenes, firme como una columna en medio de la tormenta. Y sintió algo que no debía. Alivio. La escaramuza fue breve, pero intensa. Cuando terminó, el silencio volvió con una crudeza casi violenta. Había heridos. Y uno de ellos era el teniente Robles, que estaba tendido, con el hombro atravesado por una bala. Inés corrió hacia él. Quédese quieto, le ordenó, presionando la herida. Gracias,
murmuró él, con una sonrisa débil. Inés ignoró el comentario. Pero alguien más no. Tomás observaba. En silencio. Con una quietud que no era calma. Era otra cosa. Algo más oscuro. Horas después, cuando todo se estabilizó, Inés salió a tomar aire. La noche era fría, limpia, indiferente. Se ocupa bien de sus compañeros. La voz del general volvió a encontrarla. Es lo que corresponde, no parecía solo eso. Inés se tensó. Está herido. Sí, podría haber muerto. Tomás dio un paso más cerca. ¿Y eso le importa? Claro que me importa, más que otros. Ahí estaba. El filo. ¿Está sugiriendo algo, mi general? Estoy observando. Entonces observe mejor. El silencio se volvió espeso. No me gusta, dijo él, finalmente. Inés frunció el ceño. ¿Qué cosa? Que mire a sus compañeros. La confesión fue inesperada. Brutal en su honestidad. Y peligrosa. No tiene derecho a eso, lo sé. Entonces no lo diga. No debería. Dio un paso más. Estaba demasiado cerca ahora. Pero no puedo evitarlo. El corazón de Inés golpeaba con fuerza. Usted está casado. Las palabras cayeron como un ancla. Tomás cerró los ojos un instante. Lo sé. Entonces recuerde eso. Lo recuerdo cada vez que la miro. Ahí estuvo. El momento. El borde. Pero ninguno cruzó. Porque hacerlo, lo cambiaría todo. Esa noche, ninguno durmió. Porque ya no era solo la guerra. Era algo mucho más peligroso. El amanecer encontró al campamento en silencio. No era un silencio de paz. Era el que queda después del peligro, cuando el cuerpo sigue en alerta aunque la amenaza haya pasado. Algunos soldados dormían a medias, otros permanecían despiertos, mirando el horizonte como si esperaran que la noche regresara. Inés no había dormido. Había pasado las horas con la espalda apoyada contra una roca, los ojos abiertos, la mente girando en torno a una sola cosa que no lograba dominar. Las palabras del general. No me gusta que mire a sus compañeros. Se obligó a repetirlas en su cabeza con frialdad, despojándolas de cualquier emoción. Como si fueran una orden más. Como si no hubieran alterado algo profundo en ella. Pero no lo logró. Porque no había sido una orden. Había sido otra cosa. Y eso era precisamente lo peligroso. El regreso al campamento principal fue más lento. Nadie hablaba demasiado. Ni siquiera él. Tomás cabalgaba unos metros por delante, como correspondía a su rango. Pero varias veces, sin motivo aparente, redujo la velocidad, lo suficiente para quedar a la altura de Inés. No decía nada. Solo estaba ahí. Y esa cercanía silenciosa era peor que cualquier palabra. Al llegar, la rutina volvió a imponerse. Revisión de armas. Distribución de tareas. Informes. La guerra no daba lugar para lo que no podía nombrarse. Pero esa misma tarde, algo alteró el orden. Un correo llegó desde Buenos Aires. No era extraño. Las cartas circulaban, aunque con demora. Noticias de familias, de ciudades, de una vida que parecía pertenecer a otro mundo. Pero esta carta no era una más. Era para el general. Y cuando Tomás la recibió, algo en su expresión cambió. Fue mínimo. Casi imperceptible. Pero Inés lo vio. La abrió en soledad. O eso creyó. La tienda estaba apenas entreabierta y el viento jugó una mala pasada. La tela se movió lo suficiente para dejar ver su figura, inmóvil, leyendo. Inés no debería haber mirado. Pero lo hizo. No por curiosidad. Por algo más profundo. Algo que empezaba a parecerse demasiado a lo que había jurado evitar. Tomás leyó la carta una vez. Luego otra. Y al terminar,
no la guardó de inmediato. Se quedó quieto, con ese papel en la mano, como si pesara más que cualquier arma. Esa noche, el ambiente cambió. No en el campamento. En él. Se volvió más distante. Más rígido. Como si hubiera levantado una muralla que antes no estaba. No buscó a Inés. No la miró. Y eso dolió más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Fue ella quien rompió el silencio. No podía quedarse con esa incertidumbre. Lo encontró cerca del perímetro, revisando la guardia. Mi general. Él giró. Su expresión era impecable. De la Cruz. Formal. Frío. Como si lo de la noche anterior no hubiera existido. Quería hablar con usted. Hable. Inés dudó. Por primera vez desde que había llegado al ejército. La carta. Los ojos de Tomás se endurecieron apenas. ¿Qué pasa con ella? Nada. Solo, lo noté distinto. Son asuntos personales. Entiendo. Pero no se movió. Y eso fue suficiente para tensar el aire. Mi esposa escribe con frecuencia, dijo él finalmente. Ahí estaba. Nombrada. Presente sin estar. ¿Está bien?, preguntó Inés, sin saber por qué lo hacía. Sí. Siempre está bien. La respuesta fue correcta. Pero no sincera. ¿Y usted?, preguntó ella, antes de poder detenerse. Tomás la miró. Y esta vez, no hubo distancia. No debería hacer esas preguntas. No debería. Entonces no las haga. Pero su voz no fue dura. Fue cansada. Inés bajó la mirada un instante. Tiene razón. Se dio media vuelta. Y comenzó a alejarse. Inés. Se detuvo. El uso de su nombre fue un error. Uno que ninguno de los dos corrigió. No es fácil, dijo él. Ella no se giró, no debería serlo. No para usted. Ahora sí lo miró. ¿Y para quién entonces? Tomás avanzó un paso. Para mí. El viento levantó polvo entre ambos. Mi esposa, comenzó él, pero se detuvo. Como si no encontrara las palabras. ¿La ama?, preguntó Inés. El silencio que siguió fue la respuesta más honesta de toda la conversación. Es mi deber. Dijo finalmente. Y eso fue peor. Mucho peor, porque el deber no se discute, no se rompe, no se abandona. Esa noche, Inés entendió algo que hasta entonces había evitado. El problema no era que él estuviera casado. Era que él era un hombre de honor. Y eso lo hacía inalcanzable. Los días siguientes fueron distintos. No hubo más conversaciones a solas. No hubo miradas prolongadas. No hubo nada. Y sin embargo, todo estaba ahí. Más fuerte. Más contenido. Más inevitable. Esa misma noche, el general volvió a leer la carta. No comprendía cómo Mercedes podía intuir su confusión. Pero las palabras eran claras. Elegantes. Irreprochables. Pero entre líneas, había algo más. Una sospecha. No una acusación. No todavía. Pero suficiente. Confío en su juicio, Tomás. Siempre ha sabido distinguir entre lo correcto y lo conveniente. Esa frase no lo dejaba en paz. Porque por primera vez, no estaba seguro de poder hacerlo. El conflicto ya no era externo. No era la guerra. Era él. Y lo que empezaba a sentir, por alguien que no debía. El cielo estaba demasiado claro para un día de batalla. Esa fue la primera idea que cruzó la mente de Inés al amanecer. No había nubes. No había viento. Solo una quietud extraña, casi irreal, como si el mundo se hubiera detenido para observar lo que estaba por suceder. El campamento se movía con rapidez. Órdenes cortas. Caballos ensillados.
Armas revisadas con manos que ya no temblaban o que habían aprendido a disimularlo. La noticia había llegado la noche anterior, el enemigo avanzaba. Y esta vez, no habría retirada. Inés ajustó el cinturón de su uniforme con movimientos precisos. Cada gesto era mecánico. Ensayado. Seguro. Por fuera. Por dentro, todo era distinto. Había pasado días evitando mirarlo. Días enteros sosteniendo una distancia que dolía más que cualquier herida. Pero esa mañana, lo buscó. No podía entrar en batalla con palabras pendientes. No esta vez. Lo encontró solo, junto a su caballo. El general Tomás de Alvear estaba inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. La luz del amanecer delineaba su figura con una claridad casi cruel. Parecía más hombre que nunca. Y más lejano. Mi general. Él no se giró de inmediato. Como si hubiera sabido que ella estaba ahí. De la Cruz. Otra vez esa formalidad. Esa barrera. Inés respiró hondo. Quiero hablar con usted. No es momento. Es el único. El silencio se tensó entre ambos. Finalmente, Tomás se volvió. Y cuando la miró, la distancia se quebró. Solo un instante. Pero fue suficiente. Inés sostuvo su mirada. No puedo seguir así. Él no respondió. Pero tampoco apartó los ojos. No puedo fingir que no pasa nada. No puedo actuar como si. Se detuvo, buscando las palabras, como si usted fuera solo mi superior. Tomás cerró los ojos un instante. Inés. No. Lo interrumpió ella. Déjeme terminar. Era la primera vez que lo desobedecía de verdad. Y ambos lo sabían. No le estoy pidiendo nada. Continuó. No espero nada. Pero necesito que esto tenga nombre. El aire se volvió pesado. Porque si no lo tiene. Susurró, me va a destruir. El silencio que siguió fue largo. Profundo. Inevitable. Hasta que finalmente, él habló. Lo tiene. Las palabras salieron bajas. Graves. Irreversibles. Se llama error. Inés sintió el golpe. Pero no apartó la mirada. No, dio un paso hacia él. Eso no es lo que es. Tomás tensó la mandíbula. Es lo único que puede ser. Entonces míreme. Dijo ella. Y dígamelo sin mentir. El tiempo pareció detenerse. Y por primera vez, él dudó. De verdad, no como general. Como hombre. La amo. La confesión no fue fuerte. No fue heroica. Fue casi un susurro. Pero fue suficiente para cambiarlo todo. Inés cerró los ojos. Porque lo había esperado. Porque lo había temido. Porque ahora, era real. Pero el silencio que siguió no fue alivio. Fue dolor. Porque ambos sabían que eso no resolvía nada. No debería. Continuó él, con la voz quebrada. No puedo. Lo sé. Tengo una vida. Un nombre. Un deber. Lo sé. ¿Y usted? Se detuvo. Usted merece algo que yo no puedo darle. Inés sonrió con tristeza. No decida por mí. Ya está decidido. El viento levantó polvo entre ellos. Como si quisiera borrar ese momento. Si salimos de esta batalla. Dijo él, todo esto termina. Ahí estaba. La sentencia. ¿Eso quiere? Inés lo miró fijo. No. La respuesta fue simple. Dolorosa. Honesta. Pero lo voy a hacer. Porque hay cosas que uno no elige. El sonido del primer cañón cortó el aire. La batalla había comenzado. El mundo se volvió caos. Gritos. Disparos.
caballos desbocados. El olor a pólvora quemando la garganta. Inés peleó como nunca. No por la patria. No por la causa. Sino porque necesitaba sobrevivir. Porque ahora tenía algo que perder. Lo buscaba en medio del desorden. Lo encontraba. Lo perdía. Una y otra vez. Hasta que finalmente lo vio caer. El tiempo se detuvo otra vez, pero esta vez no hubo dudas. Inés corrió. Sin pensar. Sin medir. Sin ocultarse. Las balas silbaban a su alrededor, pero nada importaba. Llegó hasta él. Tomás. El nombre escapó sin control. Sin máscaras. Sin guerra. Él. Estaba herido. Sangre en el costado, respiración entrecortada. Pero consciente. No. Murmuró. No tendrías que haber venido, cállese. Sus manos temblaban al presionar la herida. No se muera. Susurró. No ahora. Tomás la miró. Y en sus ojos ya no había rangos. Ni deber. Ni distancia. Solo verdad. Si sobrevivo. Inés negó con la cabeza. Va a sobrevivir. Escuche. Su voz se quebró. Si sobrevivo, no la voy a buscar. El golpe fue peor que cualquier bala. Lo sé. Pero no porque no quiera. Lo sé. Las lágrimas se mezclaban con el polvo en el rostro de Inés. Sino porque si lo hago. Voy a perder todo lo que soy. Y usted también. Ella apretó los labios. Ya lo perdí. El ruido de la batalla volvió a rodearlos. Alguien gritaba órdenes. Alguien caía. El mundo seguía. Pero ellos estaban suspendidos. Míreme. Dijo él. Inés obedeció. En otra vida. Ella sonrió apenas. No diga eso. En otra vida. Repitió él, la habría elegido sin dudar. El corazón de Inés se rompió en silencio. Y yo lo habría esperado. Pero esta no era otra vida. Era esta. Y en esta, no podían. Lo ayudó a levantarse. Lo entregó a los hombres que corrían a asistir heridos. Y cuando él fue llevado lejos, no lo siguió. Porque entendió. Por fin. Que amar no siempre significa quedarse. La batalla terminó al caer la tarde. Hubo victoria. Pero nadie la celebró. Esa noche, Inés tomó una decisión. No habló con nadie. No buscó despedirse. No volvió a verlo. Se marchó antes del amanecer. Como había llegado. En silencio. Sin nombre. El general Tomás de Alvear sobrevivió. Regresó a Buenos Aires meses después. Cumplió con su deber. Con su vida. Con su nombre. Pero nunca volvió a ser el mismo. Porque hay amores que no se viven. Pero tampoco se olvidan. Años más tarde, algunos soldados hablaban de una figura solitaria en el norte. Decían que era una mujer. Que luchaba. Que ayudaba. Que no pertenecía a ningún lugar. Y que en las noches de viento miraba el horizonte como si esperara algo que nunca iba a volver. Porque hay amores que no triunfan. Pero arden para siempre. Todas las historias presentadas en nuestro canal Historias de Amor del 1800 son producto de la imaginación de quienes creamos este espacio. Cualquier semejanza con personas, hechos o lugares reales es pura coincidencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de fantasía. Este canal existe gracias a quienes aman estas historias tanto como nosotros. Si querés que sigamos dando vida a los amores del 1800, suscríbete ahora en el botón que figura en pantalla con la imagen del canal.
Cada me gusta y cada comentario ayudan a que más personas descubran estos relatos y permiten que nuevas historias puedan ser contadas. Gracias por ser parte de este viaje al pasado. Nos encontramos en la próxima historia.